Vamos con este tema, hermanas y sexualidad, que yo creo que es muy universal, es bastante universal. Verán, la clásica madre que delega en sus hijas la responsabilidad de criar a sus hermanos. ¿Por qué hace esto la madre? Y esto a la madre las hijas no van a perdonárselo nunca, porque esto va a significar privarlas de muchas cosas y al final van a culpabilizar consciente o inconscientemente a la madre y se lo van a hacer pagar, más tarde o más temprano. Entonces tenemos primeramente a una madre que delega en sus hijas la responsabilidad de criar a sus hermanos. ¿Por qué hace esto la madre? Primero, porque está harta de criar, muchas veces, porque si ya ha tenido muchos niños, muchas criaturas, tanto niños como niñas, está harta de criar. ¿Mm? Y entonces ya no quiere criar, no quiere ocuparse de la crianza. Y segundo motivo, porque el padre, el marido, es hostil y celoso aún de los hijos. Ojo a esto porque esto es esclarecedor si lo atendemos bien. Y esto va a reportar de que luego las hijas, si la mamá tiene un marido celoso aún de los hijos, las hijas van a reproducir la búsqueda de un hombre tal y como su padre, es decir, celoso aún de los hijos. Y esto va a significar el principio de la debacle de las familias, tanto de la madre, de las hijas y de los hermanos, como de la prole que vayan a tener tanto hijos como hijas. Ahí empieza, porque la hija va a buscar una figura parecida al padre, y si el padre es hostil y celoso aún con los hijos, ahí va a empezar toda la problemática de las hijas que van a buscar el mismo arquetipo en los hombres que compartan la vida con ellas. Y tercera, de los motivos es que la madre no tiene instintos maternales de cariño, porque la madre a lo mejor es arisca, no tiene esa maternalidad desarrollada. Simplemente se remite a lo mejor a dar el pecho, luego hace el destete, pero no tiene ya instintos maternales de cariño. Bueno, y hay mujeres que ni dan el pecho, porque no tienen ese instinto maternal. ¿Por qué? Porque no se mueven en el instinto femenino o en el lado femenino. ¿Por qué? Esto sería otro tema. Porque se orientan al lado masculino, porque le han enseñado que la emoción es sufrimiento dentro de sus casas, dentro de sus hogares. Y entonces por eso se mueven o se vuelcan más bien en el lado masculino. En el lado masculino no atienden a los hijos y no tienen instintos maternales. Y a eso no tener instintos maternales se puede sumar, como hemos dicho en la razón 2, de que el marido es hostil y celoso aún de los hijos. Entonces se pueden juntar las dos cosas, el hambre con las ganas de comer. Que la madre no tenga instintos maternales y que los pocos instintos maternales que tenga se vean impedidos porque el padre, el marido de la mujer, es hostil y celoso de los hijos. Entonces eso le da más motivo a la madre para separarse de los hijos y encomendar la crianza a las hijas, a las hermanas mayores. Entonces ya tenemos hijo criado por hermanas. ¿Qué despierta esto? Despierta de que al hijo, al hermano criado por hermanas, pues resulta que
todos se lo hacen, porque, y más si son muchas hermanas mayores, entonces al hermano se lo hacen todo. Le pelan la manzana, le pelan la naranja. El hermano no tiene motivos para aprender porque todos se lo hacen. Todo lo que requiere habilidades se lo hacen, ¿verdad? Le dan baños al hermano hasta que le salen al hermano los primeros pelillos. Es vergonzoso, pero es cierto, porque las hermanas están encargadas por la madre y no quieren fallarle al plan clánico que la madre ha establecido. Entonces bañan al hermano hasta que le salen al hermano vergonzosamente los primeros pelillos. Esto se da, todavía. Entonces, luego también le dan regalos, porque a lo mejor no le da regalos la madre al hijo, pero las hermanas se encargan de darle los regalos al hermano. ¿Por qué? Porque tienen la encomendación de la madre, entonces les regalan a los hermanos. Les regalan cuando vienen las fechas y todo esto. Claro, aparentemente estas hermanas están cumpliendo las encomiendas de la madre, pero resulta que las frustraciones de ellas van aumentando. ¿Por qué? Porque son desescolarizadas pronto para el servicio y la encomendación de la madre, que es criar a los niños, a los hermanos. Y luego otra frustración añadida es que se les reduce los pretendientes al mínimo, porque solo les dan a elegir entre varones de la etnia. Esto es otro motivo de frustración para las hermanas. Añádele que suprimen los gustos musicales personales de las hermanas, de las hijas. Y lo sustituyen, esos gustos personales musicales, por los gustos musicales del grupo étnico, por la música étnica, que es rancia, sin letra que emocione, porque no se mueven en ese rango de la emoción, ya sabemos, se vuelcan a lo masculino, que también significa protección al hermano, porque incluso pueden hacer en un momento dado de matonas para cuidar al hermano, ¿verdad? Sacar los dientes, aprenden a gritar, que eso es otro tema, pero que en el grito callas a la fuerza masculina, a la fuerza legítima masculina, la callas con los gritos para aturdir, ¿verdad? Van desarrollando vicios muy feos. Entonces, pierden ellas sus gustos musicales, por ejemplo, y sus gustos por la poesía, por las letras, y se van a una música étnica que no es exportable al género humano exterior, porque es solamente una música étnica para consumición de un grupo que tiene determinadas circunstancias y complejos y quejíos. A esto se añade que los padres utilizan la religión para recluirlas socialmente. Para esto es que los padres utilizan la religión. Todo esto las niñas, las hermanas se están dando cuenta. Se están dando cuenta de que la religión a la postre no les aporta conciencia, no les aporta cambio, ni a ellos, ni a ellas, ni a sus padres, mucho menos. Y que solamente los padres están utilizando la religión para recluirlas socialmente, es decir, para dejarlas en casa, enclaustradas en todos los sentidos, enclaustradas físicamente,
y enclaustrarlas también en lo que es las aspiraciones. Enclaustrar las aspiraciones de las hijas, de las niñas, de las hermanas. Recluirlas, reducirlas en todos los sentidos. Ahora, ya como solteras, las hermanas a cargo del hermano empiezan a retarle la masculinidad al hermano. ¿Por qué? Porque ellas están frustradas y amargadas por no llevar la vida que ellas quieren, sino seguir las pautas del clan, establecido por la madre, a la que no van a perdonar nunca, y por el padre, que ahora vamos a decir la relación, ya saben ustedes, más o menos, la relación insana que van a tener con el padre. Entonces empiezan retando la masculinidad del hermano, y más si es hermano mayor. ¿Por qué retan la masculinidad del hermano? Porque supuestamente que ellas se ponen el velo, se ponen las gafas para no ver en el hermano ni capacidades ni habilidades. ¿Pero por qué no ven en el hermano capacidades ni habilidades? Porque ellas han puesto todo de su parte para que el hermano no tenga dichas habilidades. ¿Cómo? Haciéndoselo todo. Es ayuda a la inversa. Ayuda a la inversa. Entonces, este trato brusco emocional es mayor en las hermanas más cercanas a la edad del hermano, es decir, las hermanas más cercanas a la edad del hermano serán más bruscas y retarán más la masculinidad del hermano que las hermanas mayores. Pero esa tendencia va a cambiar al casarse todas las hermanas, y ahí se presenta una nueva situación. Ahora resulta que ya con las hermanas casadas, las hermanas mayores tienen que confirmar que el marido que los padres les designaron, ya saben, reduciendo su escogencia al clan, solo podían escoger de entre el clan. Si el clan es un clan bastardo, es un clan inculto, es un clan fracasado, pero no por la vía de que no sean estrellas del deporte, del cine o de la televisión, sino fracasado porque les van a dar la vida amarga, entonces tienen que confirmar que el marido que los padres le designaron dentro del clan es más hombre que el hermano abusado emocionalmente, que se lanzaron, que se conjuraron para imposibilitar para la vida y maldecir como loco. ¿Por qué maldicen al hermano como loco? Porque el hermano, en muchos casos, hace la contra al padre hostil. Hace la contra al padre hostil, que es el culpable de las desgracias de las hermanas. Y esto el hermano lo percibe. La culpa de que mis hermanas sean tan desgraciadas es mi padre. Las reglas que mi padre ha puesto y el forzamiento de mi padre, primeramente, a que mi madre se mueva en el lado masculino y deseche la emoción y la maternidad, y que mis hermanas vayan por el mismo camino. Esto el hijo lo percibe. Entonces, desde tempranito ya se está oponiendo al padre, ya está poniendo en tela de juicio las políticas del padre. Obviamente, se da cuenta. Entonces, ¿qué resulta en las hermanas con esto? Burla, escarnio, desprestigio y maldiciones para el hermano. ¿Por qué? Porque el hermano
está oponiéndose al padre hostil. Y el padre hostil es el patrón de conducta de ellas. ¿Por qué? Porque es quien les ha dado las pautas para vivir la vida volcadas a lo masculino y no a lo femenino. Quien les ha dado las pautas, porque con la madre ellas se sienten traicionadas, sienten que la madre les ha traicionado. Y entonces, ¿dónde se van? Al padre, porque el padre les ha dado reglas más coherentes. El padre les ha dado las reglas de no emoción, de no emocionarse, de no desarrollarse afectivamente, porque el padre es un analfabeto emocional y ellas también quieren tomar de esa figura y buscan en los hombres esa misma figura de discapacidad emocional. Entonces, como su pilar afectivo es su padre y sexual también, su arquetipo sexual también es su padre, obviamente, pues entonces burla, escarnio, desprestigio y maldiciones que le lanzan al hermano por oponerse al padre, que es la fuente de las desgracias de ellas, y estas maldiciones deben surtir efecto en el hermano antes de que el hermano se case. Porque a partir de que el hermano se case ya será alguien que cuente dentro de la comunidad y entonces no van a poder maldecirlo con la misma vehemencia. Ellas se van a autoavergonzar por ello, porque ya implica una política de grupo más visible. Pero resulta que el hermano se casa. El hermano se casa y se casa fuera de las fronteras. Ha roto el molde porque ellas, por lealtad al clan, se han casado dentro de las fronteras clánicas, de las fronteras étnicas. Lo que los padres les han dado para elegir, entre eso han elegido. Ahora el hermano rompe el molde, se casa fuera de las fronteras, en el extranjero, pero no ya porque sea extranjero, sino porque vence las fronteras impuestas y reguladas por el régimen despótico clánico. Entonces el hermano se casa fuera de las fronteras y de las razas. Esas razas con las que los padres de las hermanas les trazaron el mundo. De manera que ahora las hermanas ya solamente conciben el mundo entre gente de su clan, de su etnia y gente de fuera. Y así separan. Así separan. Separan razas. Es un sistema clasificatorio. Ellas no lo ven como racista. Para ellas es un sistema clasificatorio porque así se lo han enseñado los padres. Pero el hermano ha vencido. Se casa fuera de las fronteras y se casa fuera de las razas. Y encima el hermano es poseedor, porque la vive, de una fe superior a la que han visto jamás en la comunidad. Porque la excusa del clan era poner al hermano como loco, pero resulta que no es loco, sino que tiene una fe superior. Este sí que es coherente con sus creencias y tiene una fe superior a la que ellas, las hermanas, han visto jamás dentro de la comunidad. Y esto las vuelve más frustradas y esto ya las deja a las claras como derrotadas. Esto significa la derrota de las hermanas. ¿Y qué viven en esa derrota las hermanas? De que son maltratadas, porque con el marido
han afianzado la hostilidad del padre, que es lo que iban buscando en el tipo masculino, en el tipo para marido, que buscaban una reproducción de los atributos del padre. Con el marido afianzan la hostilidad del padre y la falta de cariño con la que se han criado. Y entonces se mueven en falta de cariño y hostilidad también con el marido, y que también se va a reproducir luego en la prole que ellas tengan. Porque lo van a mostrar, esa hostilidad del padre, que es lo que ellas más han admirado dentro del clan, si es que eso se puede admirar, y han admirado también la falta de cariño, si es que eso se puede admirar o referenciar siquiera, pero eso es lo que ha sido la vida de ellas. Eso en público y en la relación sexual. Que en la relación sexual, imagínense las relaciones sexuales de las hermanas. Serán altamente confusas y nunca satisfactorias. Estas hermanas estarán buscando siempre de que el padre les dé un cariño que nunca les va a dar. Entonces ellas serán las que en la relación sexual quizás sean más activas, pero nunca buscarán su propio orgasmo. El orgasmo para ellas será inexistente en la mayoría de los casos. Y luego también que se la pasarán retando al marido para que el marido cada vez se parezca más al padre en su hostilidad y falta de cariño. Serán dos hombres haciendo el amor. Es increíble, pero cierto. Entonces, otra parte de la derrota de las hermanas es los periodos de divorcio, si no se divorcian directamente. Y los periodos de divorcio significarán, dentro de estas etnias no instruidas, guerras entre familias, que es lo más indeseable para daño del respeto público. Es decir, para reputación pública, lo más indeseable dentro del clan es el divorcio. Pero no podrán hacer otra cosa que divorciarse. Tendrán que pasar por el divorcio. Porque con el carácter que han desarrollado no tiene de otra, no hay de otra. Y si no se divorcian, pasarán periodos de divorcio. Con las guerras clánicas intestinas comunitarias que esto va a acarrear, ¿verdad? Y los altercados y amagos de tiroteos o de lo que sea. Se envenena el asunto, ya entre familias. Pasa ya a mayores, a palabras mayores, el conflicto. Otra parte de las derrotas de las hermanas es que dan con una serie de hombres que, ya digo, han buscado el modelo del padre. Falta de cariño, discapacidad emocional. Y entonces, al fin de cuentas, se han casado con esposos politoxicómanos, con esposos ladrones o defraudadores, se han casado con acomplejados o puteros que las privan de estatus. Sea de una manera o de otra, el caso todas coinciden en que los maridos que han recibido o a las que se han a los que se han abierto en todos los sentidos, lo que es que las han privado del estatus que buscaban. ¿Qué les queda entonces a estas hermanas tan desgraciadas? Les queda la reclusión religiosa con la que se han criado y la fidelidad al clan étnico. Otra cosa no van a tener. Más reclusión religiosa
para ellas y que ellas van a impartir sobre su descendencia de ellas. Y luego también van a predicar el mensaje de ¿qué? No otro mensaje, el mensaje a la fidelidad al clan. A que las hijas de ellas sean tan desgraciadas como ellas. Entonces, por eso es que las hermanas son dadas al chacheo, que el chacheo es tener relaciones sociales muy complacientes con los tíos, ¿Por qué? Porque los tíos también simbolizan, confirman lo que son los atributos del padre: falta de cariño, trato brusco, analfabetismo, falta de emoción, falta de expresión, de una buena expresión, ¿verdad? Porque no se expresan para nada. Discapacitados emocionales, ¿verdad? Pero ellas irán al rol que tenga el tío, ¿verdad? Si el tío, por ejemplo, es predicador, pues ellas se complacerán con él, se regocijarán incluso con él. O si el tío igualmente es narco, igualmente van a encontrarle motivos para celebrarlo. Esto es así. ¿Por qué? Porque tienen un apego al padre verdugo que condenó sus vidas a una vida sin afectos naturales. Ellas no han sido capaces de desarrollar ni siquiera afecto natural. Ya saben ustedes que bíblicamente el afecto natural no es la meta es el amor. Bueno, ellas ni siquiera, el padre verdugo, ni siquiera les ha dejado resquicio para que tengan afectos naturales. ¿Por qué? Porque él no se lo mostró a ellas. Y ellas, como nunca enfrentaron al verdugo de su padre, y sin embargo amargaron la vida al hermano que sí opositó al padre, pues es que ellas se han quedado sin poder tampoco ministrar a sus hogares ni siquiera afecto natural. No ya amor, no, ni siquiera afecto natural. Y entonces esto es lo que van a mensajear, a transmitir a sus proles de ellas. A sus descendientes las van a privar también de afectos naturales. ¿Cómo lo ven? Ahora, repasemos entonces los pecados de las hermanas. Ya decimos que esto no hablamos de nada ahí muy aislado y específico, sino que lo ponemos lo más universal posible. Los pecados de las hermanas. Buscar en la ponzoña del padre, porque el padre no ha sido quien, por eso las ha hecho adictas a su cariño. ¿Por qué? Porque él no las surte de cariño. Entonces las ha hecho cada vez más dependientes. Es como los pollos en los nidos, con el pico abierto, esperando el alimento. Son hambrientas, famélicas, que de ahí viene familia. Famélicas, hambrientas. ¿De qué? De afectos. Lo que se llama enmayao aquí. Enmayaos. ¿Por qué son enmayaos? Porque son hambrientos de afectos. Pues estas hermanas desgraciadas son hambrientas de afectos. Porque han buscado en la ponzoña, en el veneno del padre, la leche masculina. Es decir, el padre puede llegar a ser un sustentador, tomando la figura de Dios, de sustentador, de dispensador de ¿qué? De amor, de cariño, de paternidad. Pero nunca la han obtenido. Y sin embargo han seguido buscándolo toda la vida. Y eso ha sido el pecado de ellas, insistir en extraer del padre la leche masculina. Esto ya raya
en la sexualidad, obviamente, ya en lo malsano, en lo enfermizo. Y el pecado también de las hermanas ha sido planear la inutilización del hermano o neutralizar al hermano para que no se siga oponiendo a la razón de sus vidas, que ha sido su padre. Su padre discapacitado emocional. Han planeado las hermanas para que su padre no se viera al descubierto la inutilización o la neutralización del hermano. Eso ha sido otro pecado de las hermanas. Y luego otro pecado de las hermanas que fue, que de ahí partió todo, aceptar las responsabilidades que como niñas no tenían por qué llevar. ¿De qué? De criar al hermano como si es que ellas lo hubieran parido. Pero como esto no lo hablaron nunca con la madre, ahí se quedó, y luego a la madre se lo hacen pagar a la vejez. Vamos, si llega el punto, matan a la madre para quedarse con el padre. Así funciona esta animalada. Así funciona. A nivel subconsciente, pero funciona así. Lo hacen subconscientemente, no son conscientes, pero lo hacen. Entonces, aceptaron la responsabilidad que le iba cundiendo la mamá sin protestar. Pecado, pecado. Y luego otro pecado fue casarse con los fracasados que les daban para casarse, que no eran fracasados, ya digo, por no ser estrellas del deporte, del cine o de la televisión. Fueron fracasados porque no eran capaces de ofrecerles una vida digna. Y nunca le ofrecieron a ellas una vida digna. Les dieron una vida de mierda y ellas la abrazaron. ¿Por qué? Porque igualmente el padre les había dado una vida emocionalmente de mierda. Entonces este fue otro pecado de las hermanas, que se casaron con los fracasados clánicos, que era la carta que le daban para elegir, ¿verdad? Dentro del clan, tanto el padre como los hermanos mayores, y entonces se casaron con esos fracasados en lugar de irse de la casa. En lugar de irse de la casa. Como sí fue capaz de hacer el hermano en cierto momento, que salió de las fronteras, rompió el molde y rompió con el clan. Y entonces, estos son los pecados de las hermanas. Y para de contar, como se dice en América. Y para de contar significa que detrás de estos muchos más, incontables. Entonces, pues ustedes comenten aquí, ayuden a desarrollar las expectativas que puede haber, las soluciones que pueden tener hermanas como las que hemos presentado, con estas carencias enormes, ¿verdad? Y estas enfermedades mentales nunca sabidas ni para ellas mismas, pero que obviamente son enfermizas dentro de un clan podrido de pecado. Entonces, pues ayúdennos ustedes a barajar posibilidades. ¿Cómo creen ustedes que seguiría la relación entre el hermano y las hermanas? ¿Cómo creen ustedes que se interpretaría el hermano ya en las hermanas menores? Las hermanas que tienen menos edad que el hermano, al que le amargaron la vida por oponerse a ese padre que tenía que haber sido portador de virtud, de caudal, de riqueza, y sin embargo no era capaz ni de dar afecto. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo le pesa a las hermanas mayores y a las hermanas menores, llegado el caso? ¿Qué solución hay a esto?
las hermanas, ustedes ven que puede haber un arrepentimiento o ha sido una elección de vida de la que es difícil volverse. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues den ustedes su opinión a una problemática que yo creo que es más universal de lo que pudiera parecer. Así que hasta aquí nuestro aporte para la buena vida, ¿verdad? Para que aprendamos de los errores y tengamos todos los oyentes la mejor vida posible. Shalom, shalom, besos y abrazos.